Hace solo un momento, a las 16:37, el protocolo real se hizo añicos. El vehículo de la reina consorte abandonó el palacio en una misión no autorizada. La corona afirmó que ella estaba dentro, pero era una mentira. Un solo guardia lo vio, y lo que encontró dentro del coche desataría una purga silenciosa. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. Eran las 4:37 de la tarde cuando el vehículo diplomático cruzó la puerta este del Palacio de Buckingham, un momento preciso que el sargento Tomás Valiente anotó por puro hábito. Años de servicio militar habían forjado en él un instinto para los patrones, para las roturas en el ritmo meticulosamente coreografiado de la monarquía. El Range Rover negro, con sus cristales tintados y matrícula real, no era en sí mismo una anomalía. Lo que congeló la atención de Valiente, lo que hizo que el aire denso de Londres pareciera súbitamente más frío, fue la arritmia en el pulso del palacio. La agenda oficial de Camila, la reina consorte, era un documento tan inmutable como el protocolo Windsor mismo, y no registraba salidas hasta las 6. Él mismo había revisado los registros de movimiento esa mañana. La consorte debía estar presidiendo un té privado en el Salón Verde, un ejercicio de diplomacia suave en una sala que había sido testigo de siglos de poder susurrado. Sin embargo, allí estaba su vehículo principal, su fortaleza móvil, retirándose casi 2 horas antes de lo previsto, con un conductor que no era el habitual. Valiente, apostado cerca de la entrada del rey, una posición de honor y de vigilancia perpetua, observó cómo el coche aminoraba en el control de seguridad y luego aceleraba hacia las puertas principales, huyendo hacia la ciudad como un secreto que no podía ser contenido. Algo en su movimiento se sentía anómalo, no lo suficiente para activar una alarma y hacer que las puertas de la historia se cerraran de golpe, pero sí para despertar al centinela en su interior, esa voz que le había mantenido con vida en teatros de guerra, donde un detalle fuera de lugar era el preludio de una catástrofe. Llevó la radio a sus labios, su voz tranquila y profesional, ocultando la tormenta que se gestaba en su mente. Control, aquí Valiente en Puerta del Rey. ¿Puede confirmar el horario de movimiento de la reina consorte? La estática crepitó como un nervio expuesto antes de que la voz respondiera. Espere. El sol de la tarde se inclinaba sobre Londres, extendiendo largas sombras sobre el patio, como dedos de duda que se arrastraban por la piedra centenaria. Valiente llevaba 8 años en la Guardia Real, un guardián de la fachada. Antes de eso, múltiples despliegues en el extranjero le habían enseñado una verdad fundamental. Las amenazas más peligrosas no siempre anuncian su llegada con estruendo. A menudo, comienzan con una pequeña pieza irrelevante que, de repente, lo es todo. La voz regresó por la radio, clara y definitiva, y cada palabra era un martillazo contra la lógica del palacio. Valiente, Control confirma que la reina consorte sigue en palacio. Salón Verde, según lo programado. Copiado. Valiente bajó la radio, el metal frío contra su palma. El aire era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. La institución había hablado. La agenda era la verdad oficial. Pero sus ojos habían visto una verdad diferente. Una verdad que se alejaba a toda velocidad en un coche oficial. Entonces, ¿quién exactamente estaba en el vehículo de la reina? ¿Y qué secreto llevaban consigo que requería romper el protocolo más sagrado? El de la predictibilidad, el del orden inmutable de la corona. La pregunta quedó suspendida en el aire, una grieta en el perfecto barniz de la monarquía. 20 minutos más tarde, el mismo Range Rover regresó, un fantasma de metal y cristal tintado que se deslizó por la puerta sur para estacionar en el área de servicio, oculta tras los apartamentos reales. El palacio tiene sus puntos ciegos, sus arterias secretas por donde la verdad no oficial fluye. Valiente no podía verlo desde su puesto, pero lo captó por el canal de seguridad, una nota de texto en una pantalla que desmentía la calma del patio. Vehículo registrado.
Conductor identificado como Marcos Henley. Personal de reserva. Nada inusual, excepto que Marcos Henley nunca antes había conducido para la reina consorte. Era una remodelación de la monarquía por proximidad, no por legitimidad, y Valiente conocía la rotación regular. Cada conductor, cada vehículo, cada ruta estándar. Esto no era estándar. Su turno terminaba a las 6. La disciplina militar le ordenaba fichar, ir a casa y olvidar la discrepancia. Pero el instinto, esa fuerza más antigua y poderosa, lo guió en la dirección opuesta. Se encontró caminando hacia el área de servicio, solo para comprobar, para asegurarse de que el orden del universo del palacio no se había fracturado irreparablemente. El vehículo estaba en su espacio designado, el motor aún caliente, un corazón de metal que se enfriaba lentamente. Las ventanillas traseras eran pozos de oscuridad, conteniendo un secreto reciente. Valiente se acercó por un lado, con movimientos relajados, la máscara de un guardia en una ronda de rutina. Al pasar junto al vehículo, algo en la ventanilla trasera del pasajero captó la luz mortecina de la tarde. Una pequeña huella de mano, inconfundiblemente del tamaño de la de un niño, presionada contra el interior del cristal. Reciente, lo bastante reciente como para que un rastro de vaho, un aliento de miedo, aún se aferrara a los bordes. Su pulso, normalmente un metrónomo calmado, se aceleró. La puerta del conductor estaba sin cerrar, una invitación silenciosa. Abrió la puerta. El interior olía a cuero y a algo más. Algo dulce, como los caramelos de fresa que los jóvenes príncipes adoraban. Un olor a inocencia en un contexto siniestro. Y entonces lo vio. En el suelo, detrás del asiento del conductor, parcialmente oculta bajo la alfombrilla, yacía una pequeña chaqueta de punto azul marino. No era una prenda cualquiera. Valiente la reconoció al instante. Era la de la princesa Carlota. La había visto salir para sus clases esa misma mañana, la chaqueta inconfundible con su escudo bordado, un símbolo de su linaje, ahora arrojado al suelo como un detalle sin importancia. ¿Por qué estaría su chaqueta, una reliquia de su estatus y su infancia, en el vehículo de Camila? La recogió con cuidado. El tejido aún estaba ligeramente cálido, un eco del cuerpo que lo había habitado horas antes. La devolvió a su sitio. El protocolo exigía documentación antes de perturbar una posible escena. Sacó su teléfono. 3 fotografías, desde ángulos diferentes, capturando la reliquia olvidada en su contexto profanado. Luego, sus ojos escanearon el resto del interior. Una botella de agua medio vacía y un libro encajado entre los asientos. Se inclinó. El jardín secreto. El nombre de la princesa Carlota estaba escrito en la portada con una caligrafía infantil, cuidadosa y deliberada. No era un rumor, era una revelación. La línea de tiempo no solo tenía agujeros, tenía heridas. La mente de Valiente, entrenada para encontrar orden en el caos, recorría las explicaciones lógicas buscando un refugio seguro para la verdad. Quizás Carlota había viajado con Camila, un capricho de abuela y nieta. Quizás los objetos fueron olvidados inocentemente, restos de una tarde normal. Pero el tiempo, el cronómetro implacable del palacio, el único poder al que ni siquiera la corona puede doblegar, no cuadraba. El horario de Carlota la situaba en tutorías hasta las 5, un hecho inamovible, grabado en los registros diarios. No debería haber estado en ningún vehículo a las 4:30. Valiente cerró la puerta del coche, sellando las pruebas en su santuario oscuro, y se dirigió a la oficina de mando. Cada paso pesaba más que el anterior, como si caminara contra la corriente de la historia. Conocía el protocolo tácito, el consejo silencioso que gobierna a los que sirven. Sabía lo que les sucedía a los guardias que planteaban dudas sobre los miembros de la realeza sin pruebas irrefutables. Reasignación a un puesto olvidado, jubilación anticipada, un despido silencioso que te borraba de los anales del palacio como si nunca hubieras existido. El capitán Ricardo Vélez, un hombre cuyo rostro era un mapa de compromisos institucionales, estaba en su escritorio. Levantó la vista con una expresión tan neutra
que resultaba amenazante. Valiente, su turno terminó hace 20 minutos. Señor, necesito informar de algo. Valiente mantuvo la voz firme, un ancla en un mar de incertidumbre. Encontré objetos pertenecientes a la princesa Carlota dentro del vehículo de la reina consorte. El coche abandonó el recinto durante una salida no programada esta tarde. Vélez dejó su pluma. Un gesto pequeño, pero cargado de significado. ¿Registró el vehículo de la reina consorte? Su tono se afiló, convirtiéndose en el borde de una espada burocrática. La puerta estaba abierta, señor. Observé los objetos a simple vista durante una ronda de seguridad rutinaria. Valiente había sido deliberado. Todo lo que había hecho era defendible. Vélez se reclinó, adoptando la postura de un juez que ya ha emitido su veredicto. La princesa Carlota podría haber viajado con su abuela por cualquier motivo. La reina consorte es familia. Familia, la palabra que servía de escudo para innumerables transgresiones. Señor, el horario de Carlota la sitúa en clases durante la hora en que el vehículo salió. Lo verifiqué con control antes de acercarme. ¿Y si su horario cambió?, inquirió Vélez, ofreciendo una salida, una forma de enterrar la historia. Entonces, ¿por qué no se registró el movimiento? La pregunta flotó entre ellos, pesada y densa, un desafío directo al muro de silencio institucional. Vélez lo estudió durante un largo momento. ¿Está seguro de la hora? Sí, señor. 16:37. Vélez cogió su teléfono. Lo consultaré con el personal de la casa. Hizo una pausa, y en esa pausa se libró una guerra silenciosa. Valiente. No fabrique problemas donde no los hay. Era una advertencia, un acto de preservación, uno que la monarquía tenía demasiado miedo de no hacer. Suéltalo. Márchate, olvida lo que has visto. Valiente asintió, el movimiento mecánico de un soldado que obedece una orden que sabe incorrecta. Entendido, señor. Pero al salir, mientras el silencio del pasillo lo envolvía, su teléfono vibró. Un mensaje del cabo Jaime Herrera, el vigilante de los ojos electrónicos del palacio. Valiente. Tienes que ver algo. Sala de cámaras. Ahora, el cuento de hadas era una mentira, y el palacio lo sabía. La sala de cámaras de seguridad se encontraba en el sótano del Palacio de Buckingham. Un corazón electrónico que bombeaba la verdad visual a través de las venas ocultas del edificio. Era un laberinto de pasillos que la mayoría de los visitantes nunca veían, un lugar donde la historia oficial era verificada o, más a menudo, desmentida. Herrera estaba frente a 6 monitores, un centinela moderno ante un altar de imágenes que fluían desde docenas de cámaras. «Marcaste esa salida del Range Rover con control», dijo Herrera sin apartar la vista de las pantallas, su voz un murmullo bajo en la sala fría. «Recuperé las imágenes, pensé que querrías verlas. La verdad, a veces, necesita un testigo». Un monitor cambió a una grabación. La marca de tiempo era precisa. Clínica, 16:28 de la tarde. El patio sur. El Range Rover se detiene junto a una entrada lateral, un portal discreto usado por el personal y para movimientos que no requieren la fanfarria de la entrada principal. El conductor, Marcos Henley, sale y abre la puerta trasera. Por un momento, el marco de la puerta es un rectángulo vacío, un escenario esperando a su actor. Luego, una pequeña figura emerge. La princesa Carlota lleva su uniforme escolar, pero la chaqueta, la reliquia que Valiente había encontrado, cuelga de su brazo. Su cabeza está gacha, su energía infantil contenida. Camina hacia el vehículo lentamente, cada paso una duda. Entonces, Camila aparece en el plano, moviéndose con la autoridad de quien cree que sus acciones no serán cuestionadas. Pone una mano en el hombro de la niña. Parecía un gesto afectuoso, casi, pero la cámara, un observador imparcial y cruel, captó lo que el ojo humano podría haber pasado por alto. Valiente notó cómo la postura de Carlota se tensaba al contacto, un endurecimiento casi imperceptible, el instinto de un animal pequeño ante la presencia de un depredador. Intercambian unas palabras, un diálogo silencioso para la historia.
Camila se inclina, hablando cerca del oído de Carlota, un secreto susurrado. La niña asiente una vez, un movimiento rígido y sube al vehículo. Camila cierra la puerta ella misma y observa cómo el coche se aleja. ¿A dónde fueron?, preguntó Valiente, su voz apenas audible. Herrera cambió de cámara, siguiendo al vehículo como un sabueso digital. Lo seguí por el recinto. Salió por la puerta norte hacia Windsor. Perdí el contacto visual una vez que salió de la propiedad. Mostró otra marca de tiempo. Regresó a las 16:53. Mira lo que pasa. El Range Rover vuelve a entrar, una bestia oscura que regresa a su guarida. El conductor sale y se aleja. Nadie sale del asiento trasero. Se quedó en el coche, susurró Valiente, inclinándose hacia la pantalla. Durante 11 minutos de tiempo no contabilizado, la princesa permaneció sola. A las 17:04, Camila reaparece. Abre la puerta trasera. Carlota sale. Esta vez está llorando, lágrimas silenciosas que surcan el rostro de una futura heredera. Valiente apretó la mandíbula hasta que le dolió. Camila se agacha junto a ella, le habla. Carlota se seca los ojos con el dorso de la mano y asiente. Camila le da algo, parece un pañuelo, y le indica una entrada de servicio. Carlota se aleja, sola, una figura diminuta contra la inmensidad de piedra del palacio. Camila permanece junto al coche y entonces hace algo que congela la sangre de Valiente. Abre de nuevo la puerta trasera y parece ordenar el interior, limpiando, borrando las huellas de lo que acababa de suceder. Fue entonces, en ese acto de limpieza calculado, cuando debió pasar por alto la chaqueta. ¿Has informado de esto?, preguntó Valiente. Herrera negó con la cabeza. ¿A quién? Oficialmente, no ha pasado nada. Una abuela que lleva a su nieta a dar un paseo no es un crimen. Pero el hecho de que no se registrara, el hecho de que Carlota volviera disgustada, algo no encaja. Algo está profundamente mal en el corazón de esta familia. Valiente pensó en la huella de la mano en el cristal. Un ruego silencioso. Pensó en las lágrimas de Carlota, diamantes de dolor en el rostro de una niña. Pensó en Camila limpiando el interior del coche como si borrara una transgresión de la historia misma. La evidencia circunstancial era abrumadora, pero la institución exigía más. Necesito hablar con la princesa Carlota directamente. Su voz fue un murmullo decidido. No puedes simplemente acercarte a ella, replicó Herrera, la voz de la razón, la voz del sistema. Protocolo. Conozco el protocolo, dijo Valiente. El mismo protocolo que permite que una niña llore sola en un coche oficial mientras la agenda de palacio permanece impoluta. Pero también sé que tiene una sesión de estudio en la biblioteca mañana por la mañana. Estoy asignado a la patrulla del ala este. Ese pasillo es adyacente a la biblioteca. Herrera frunció el ceño, el conflicto visible en su rostro. Estás arriesgando tu carrera, tu futuro entero, por un presentimiento. No es solo un presentimiento, Valiente señaló el monitor, al rostro congelado de Carlota surcado por las lágrimas. Eso es una niña asustada, y alguien, con un poder inmenso, se ha esforzado mucho para asegurarse de que ese viaje nunca quedara registrado oficialmente. Esto no es sobre tradición, se trata de confianza. Esa noche, el sueño fue un campo de batalla. Cada vez que cerraba los ojos, veía la pequeña mano de Carlota contra el cristal, su postura rígida, sus lágrimas silenciosas. Eran fantasmas visuales que le recordaban su deber, no a la corona como institución, sino a las personas que la componían. A las 8:45 de la mañana siguiente, Valiente se posicionó en el pasillo del ala este, un guardián esperando su momento. A las 8:57, la princesa Carlota apareció, caminando con su tutora. Llevaba los libros contra el pecho como un escudo. La tutora se detuvo para hablar con otro miembro del personal, una pausa providencial en el guión del destino. Carlota esperó, un poco apartada. Era el momento. Valiente se acercó, su porte tranquilo, su voz una ofrenda de seguridad. «Buenos días, Alteza».
Carlota levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, un mapa de una tristeza reciente. «Buenos días», respondió. La cortesía, un reflejo condicionado. Valiente bajó la voz, creando una burbuja de confidencialidad en el vasto pasillo. «Alteza, encontré su chaqueta ayer en un vehículo. Quería asegurarme de que está bien». El miedo cruzó su rostro, un relámpago de pánico rápidamente sofocado. Miró a su tutora, todavía enfrascada en su conversación. «Estoy bien», susurró Carlota, pero sus nudillos se pusieron blancos al apretar los libros. «Si algo va mal, puede decírmelo. Es mi trabajo mantenerla a salvo. Protegerla a usted, no a los secretos». Ella empezó a hablar. Sus labios se separaron, pero luego se detuvo, como si una mano invisible le hubiera tapado la boca. «No se supone que hable de ello». El pulso de Valiente se disparó. Las palabras eran una confesión. «¿Quién le dijo eso? Tengo que irme». Su voz se quebró, un frágil cristal a punto de romperse. Se unió a su tutora y desapareció tras las ornamentadas puertas de la biblioteca. Carlota no le tenía miedo a él. Tenía miedo de hablar. Alguien le había impuesto un juramento de silencio y Valiente estaba casi seguro de saber quién. Necesitaba algo más que instintos. Necesitaba algo innegable, una verdad tan sólida que ni siquiera el peso de la corona pudiera aplastarla. Su teléfono vibró. Un mensaje de Herrera, corto y urgente. «Más imágenes. Tienes que ver esto». Herrera había reunido imágenes de múltiples cámaras, tejiendo una cronología del engaño. «Retrocedí más», dijo, su voz resonando en la quietud de la sala de seguridad. «Empecé a las 3 de la tarde. Mira esto». El monitor mostraba el pasillo exterior de la sala de música, un lugar normalmente lleno de la promesa del arte. A las 4:10, Camila apareció, una sombra calculada en la rutina del palacio. Intercambió unas breves palabras con la instructora de música. La instructora asintió, recogió sus cosas y se fue. Una pieza involuntaria en una partida de ajedrez que no sabía que se estaba jugando. Camila entró entonces en la sala de prácticas donde esperaba Carlota. 8 minutos después, salieron juntas. La postura de Carlota había cambiado por completo. Sus hombros estaban encogidos, su luz interior atenuada. Despidió a la instructora, dijo Valiente, la comprensión cayendo sobre él como un sudario. Sacó a Carlota de su lección programada sin registrarlo, sin alertar a sus padres. No fue una disputa familiar. Esto fue una violación del protocolo de la corona. Herrera cambió a otro ángulo, a otro ojo que todo lo ve. Y mira por dónde fueron. Las imágenes las mostraban moviéndose por un corredor de servicio, lejos de los pasillos principales y dorados. Usaron los pasajes del personal, las rutas con las menos cámaras posibles, las venas secretas del palacio. Sabía exactamente dónde estaban los puntos ciegos. Dijo Valiente en voz baja. Esto no era un paseo, era una operación. «Se pone peor», dijo Herrera, su tono grave. «Revisé los registros de vehículos. Ese Range Rover fue solicitado a las 3 de la tarde, una hora antes de que Camila sacara a Carlota de su lección. No fue impulsivo, fue fríamente planeado». Valiente sintió una certeza helada instalarse en su pecho. Esto no era una abuela llevando a su nieta a un paseo no planificado. Era deliberado, calculado, una estrategia con un objetivo desconocido, pero siniestro. «Necesito registrar ese vehículo a fondo», dijo Valiente. «El capitán Vélez nunca lo autorizará. Entonces, no pediré autorización». «Valiente, piensa bien lo que estás diciendo. Estarías registrando el vehículo personal de la reina consorte sin permiso. Eso no es saltarse las reglas, es demolerlas. Es un ataque a la institución misma. Una niña está asustada. Alguien está ocultando algo. Si me equivoco, aceptaré las consecuencias. Pero si tengo razón y no hago nada». Herrera guardó silencio. Luego, mostró la transmisión en vivo del área de servicio. «El Range Rover sigue allí. Tienes unas 3 horas». El área de servicio estaba silenciosa, un oasis de calma antes de la tormenta. Valiente se puso guantes de evidencia, su mente enfocada, sus movimientos precisos.
Empezó por los lugares obvios. Debajo de los asientos, en los bolsillos de las puertas, nada. Levantó las alfombrillas. Nada. En el bolsillo del respaldo del asiento del conductor encontró un mapa del palacio, del tipo que se distribuye al nuevo personal. ¿Por qué lo necesitaría Camila, que conocía cada rincón de esa jaula dorada? Lo desdobló. Alguien había marcado varios lugares con pequeños puntos a lápiz, como un general planeando una campaña secreta. Los almacenes del ala norte, la antigua capilla raramente visitada, la casa de un jardinero cerca del muro perimetral. Lugares aislados, lugares donde se podía llevar a un niño sin ser visto fácilmente, donde un grito se perdería en la vasta extensión de la propiedad real. Su corazón se encogió. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo. Valiente fotografió el mapa, un documento que convertía los terrenos del palacio en un tablero de ajedrez siniestro, y lo devolvió a su sitio. Siguió buscando, guiado por la certeza de que las conspiraciones, como las mentiras, siempre tienen más de una capa. Abrió el maletero trasero, levantó el panel que cubría la rueda de repuesto y se quedó inmóvil. El aire pareció espesarse, el silencio zumbar con algo invisible, como una tormenta antes de tocar el suelo. Encajada junto a la rueda, había una pequeña caja de madera, del tamaño de un joyero. No estaba cerrada. Valiente la levantó con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. Dentro, envuelta en papel de seda, había una pulsera de plata infantil, y en la cara interior, grabadas con una elegancia cruel, estaban las palabras: Carlota Elizabeth Diana. Diana, el fantasma que nunca se fue. Un regalo de cumpleaños, un vínculo tangible con la mujer que no pudieron proteger, ahora escondido en el coche de la mujer que tomó su lugar. Valiente la había visto llevarla. ¿Por qué estaba escondida en el vehículo de Camila, tratada como contrabando, como una prueba de un crimen? La fotografió, documentando la profanación. Luego notó un trozo de papel doblado debajo del papel de seda. El documento secreto. Lo abrió con cuidado. La letra era precisa, controlada, inconfundiblemente adulta, y las palabras que contenía eran veneno destilado. Recuerda lo que hemos hablado, tus padres no necesitan saber de nuestros viajes especiales. Esto queda entre nosotras. Era una orden, no una petición. Si se lo dices a alguien, no lo entenderán. Se enfadarán contigo, no conmigo. No querrás preocupar más a tu madre, ¿verdad? Ya tiene bastante. Sé una buena niña y guarda nuestro secreto. Un juramento de silencio impuesto a una niña de 8 años. Sin firma, pero no la necesitaba. En la parte superior de la página, el membrete que Valiente reconoció al instante. La papelería personal de la reina consorte. Era manipulación en su forma más pura. Presión psicológica deliberada, haciendo a Carlota responsable del silencio, haciéndola temer que hablar, que decir la verdad, dañaría a su propia madre. Un acto de crueldad emocional tan clínico como brutal. Valiente fotografió la nota desde todos los ángulos, asegurándose de que cada palabra, cada amenaza velada, quedara grabada para la posteridad. Devolvió todo exactamente como lo había encontrado: la caja, el panel, las alfombrillas. La evidencia estaba asegurada, un sobremanila invisible que nadie, excepto él, se atrevía a tocar. Ahora necesitaba a alguien que actuara. No el capitán Vélez, el guardián del statu quo. Necesitaba llegar a alguien que antepusiera la seguridad de Carlota, la verdad escrita en sangre, a la lealtad institucional. Necesitaba al padre de la niña, el príncipe Guillermo. Valiente envió un mensaje a Herrera, las palabras tecleadas con una urgencia que le quemaba los dedos. Necesito el contacto del secretario privado del príncipe Guillermo. Urgente. La respuesta fue casi inmediata. Roberto Davenport, secretario privado del príncipe de Gales, oficina en el ala norte. Pero Valiente no te recibirá sin cita. Valiente guardó el teléfono, entonces esperaré fuera de su oficina hasta que lo haga. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias. Pero, ¿y si, esta vez, la historia se negaba a morir?
La oficina de Roberto Davenport ocupaba el tercer piso del ala norte, un santuario de poder administrativo al que la mayoría de los guardias reales, hombres destinados a proteger el cuerpo, pero no los secretos de la monarquía, nunca accedían. Valiente llamó a la puerta. Davenport, un hombre de 50 y tantos años con un traje impecable y el aire de quien considera las interrupciones como fallos personales, levantó la vista. «Señor Davenport, soy el sargento Tomás Valiente, guardia real. Necesito hablar con el príncipe Guillermo urgentemente sobre la seguridad de la princesa Carlota». La expresión de Davenport no cambió, una máscara de protocolo. El príncipe de Gales está actualmente en Essex. Las preocupaciones de seguridad deben dirigirse a través del capitán Vélez. El capitán Vélez se negó a actuar sobre lo que le he traído. Entonces quizás eso le diga algo sobre el peso de sus preocupaciones, dijo Davenport. Su voz, un témpano de hielo, despidiéndolo con una indiferencia calculada. «Buenos días, sargento». Valiente no se movió. Había llegado demasiado lejos para ser disuadido por un muro de burocracia. Alguien está manipulando a la princesa Carlota, aislándola, llevándola en salidas no registradas. Tengo pruebas fotográficas y grabaciones de vídeo. El bolígrafo de Davenport se detuvo. El movimiento, o la falta de él, fue sísmico. Levantó la vista lentamente, el interés genuino finalmente rompiendo la fachada. ¿Contra quién son estas graves acusaciones? La reina consorte Camila. El silencio que siguió fue denso, controlado, calculado. El aire mismo pareció contener la respiración. Davenport dejó su pluma con un cuidado deliberado. «Sargento Valiente, ¿entiende lo que está implicando?» «Sí, señor. Entiendo que probablemente estoy acabando con mi carrera. Pero también entiendo que una niña, la futura heredera de esta corona, ha sido presionada para guardar secretos, y tengo pruebas para demostrarlo». Davenport lo estudió, evaluando al hombre, no al uniforme. «Muéstremelas». Valiente le enseñó la galería de fotos de su teléfono, una cronología digital de la traición, la chaqueta de Carlota, el mapa con sus destinos secretos, la caja oculta, la pulsera con el nombre de Diana y, finalmente, la nota. La expresión de Davenport se oscureció progresivamente con cada imagen. Al llegar a la nota, la leyó 2 veces, sus ojos moviéndose sobre las palabras venenosas. «¿Dónde está la caja ahora?» «Todavía en el vehículo. Documenté todo, pero lo dejé en su sitio. Cadena de custodia». Davenport se levantó. «Espere aquí». Salió. Valiente oyó su voz en el pasillo, baja y urgente. Un hombre rompiendo el protocolo porque la situación lo exigía. Había cruzado el punto de no retorno. 15 minutos después, Davenport regresó, pero no estaba solo. A su lado caminaba una mujer con el uniforme nítido de la Policía Metropolitana. «Inspectora Sarah Chen, sargento Valiente. Estoy con la Unidad de Protección de la Realeza y especialistas. El señor Davenport me ha puesto al corriente. Necesito ver todo lo que ha documentado». Valiente lo repasó todo de nuevo, su voz firme, cada detalle preciso. La inspectora tomó notas. «¿Y está seguro de que esta letra pertenece a la reina consorte?», preguntó Chen. «No soy un experto, inspectora, pero está en su papelería personal». «¿Y el contenido?», Valiente señaló la pantalla. «¿Quién más escribiría algo así a la princesa Carlota, la hija de la mujer a la que pasó su vida tratando de dejar atrás?» La monarquía se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia, por la sangre, por la visibilidad. La inspectora Chen miró a Davenport, su rostro una máscara de profesionalismo que apenas contenía la urgencia. «El príncipe de Gales debe ser informado en cuanto regrese. Esto no puede esperar. La monarquía no es solo un símbolo, es una responsabilidad. Llega a las 2», dijo Davenport, su eficiencia habitual ahora teñida de gravedad. «Organícelo». Chen se volvió hacia Valiente. «Sargento, tendrá que estar presente para dar su testimonio directamente al heredero al trono. ¿Está preparado para enfrentarse no solo a un príncipe, sino a un padre?» «Sí, señora». «Bien, hasta entonces no hable con nadie sobre esto».
Nadie. El silencio es ahora su mayor arma. A las 2:33, la puerta de la sala de conferencias se abrió. Sargento Valiente, el príncipe de Gales, le recibirá ahora. Valiente lo siguió a un estudio privado. El príncipe Guillermo estaba junto a la ventana, una figura solitaria contra el cristal. Se giró cuando Valiente entró. Su voz era mesurada, un dique, conteniendo una inundación de furia. Sargento Valiente. Roberto me dice que tiene preocupaciones sobre mi hija. Sí, Alteza Real. Creo que la princesa Carlota está siendo manipulada y aislada por alguien dentro de esta casa. Alguien a quien debería poder llamar familia. Sea específico, la orden fue cortante, la de un hombre que no tiene tiempo para sutilezas. Valiente lo expuso todo, construyendo el caso ladrillo a ladrillo. La salida no programada, las imágenes de Camila arrancando a Carlota de su rutina, las pruebas físicas abandonadas en el Range Rover, el miedo palpable en los ojos de Carlota esa mañana. Guillermo escuchó sin interrumpir, su rostro endureciéndose progresivamente hasta convertirse en una máscara de furia helada. «Esta nota», dijo finalmente, la pregunta suspendida en el aire. La inspectora Chen la ha asegurado, Alteza, junto con la pulsera de la princesa Carlota, la pulsera con el nombre de mi madre y el mapa del palacio. ¿Y está seguro de que Carlota estaba en ese vehículo? Sí, señor. Las grabaciones de vídeo la muestran. Sus objetos personales estaban dentro y, señor, cuando hablé con ella esta mañana, me dijo que no debía hablar de ello. Tenía miedo. Alguien la ha instruido para que guarde silencio, para que nos oculte la verdad. Las manos de Guillermo se cerraron en puños a sus costados. ¿Dónde está Camila ahora? En sus apartamentos privados, señor, respondió Davenport. La respuesta de Guillermo fue instantánea. Un decreto real emitido no desde el trono, sino desde el corazón de un padre. Cancele su agenda. Dígale que necesito hablar con ella inmediatamente. Aquí. Y quiero que traigan ese vehículo al patio este. Quiero ver esta evidencia yo mismo. Señor, empezó Davenport, el guardián del protocolo. Ahora, Roberto, Guillermo se volvió hacia Valiente, sus ojos azules como el hielo. Entiende que ha hecho acusaciones muy graves contra la reina consorte. No me equivoco, señor. Ojalá lo hiciera. La seguridad de mi hija, dijo Guillermo, y en esa frase residía todo su poder. Está por encima de la política de palacio, por encima de las reputaciones, incluida la de Camila. 10 minutos después, el Range Rover estaba en el patio este. Guillermo abrió la puerta trasera y se arrodilló. Chen levantó el panel. La caja de madera estaba allí. Guillermo la abrió. Su mandíbula se tensó al ver la pulsera de Carlota, un objeto que representaba a la vez a su madre y a su hija. Desdobló la nota y la leyó, las palabras de Camila ardiendo en el papel. El silencio se alargó, pesado con una historia de traiciones. Cuando finalmente habló, su voz estaba contenida a duras penas. Esto es manipulación psicológica. Esto es un ataque a la historia misma. Ella tiene 8 años. Regresaron al estudio privado, ahora un tribunal improvisado, donde el futuro de la monarquía pendía de un hilo. Guillermo se posicionó detrás del escritorio no como un hijo o un nieto, sino como el futuro rey. Valiente permaneció cerca de la puerta, un testigo silencioso de la historia. Chen y Davenport se quedaron, sus presencias un recordatorio de que la ley y el protocolo, por una vez, estaban del lado de la verdad. A las 3:05 llamaron a la puerta. Camila entró con una sonrisa compuesta, el arma que había blandido durante décadas. «Guillermo, querido», Roberto dijo que necesitabas verme. «¿Está todo?» Se detuvo. «Ah». La presencia de la inspectora Chen, su uniforme un crudo recordatorio de que las reglas habían cambiado, hizo que la sonrisa vacilara. «¿Qué está pasando?» Guillermo no respondió con palabras. Colocó la nota en el escritorio frente a ella, un documento que era a la vez una acusación y una sentencia. «Necesito que expliques esto». Camila leyó la nota. Su expresión permaneció neutral.
una fortaleza de compostura construida sobre años de escrutinio público. ¿De dónde has sacado esto? Esa no es la pregunta relevante. La voz de Guillermo era plana, desprovista de emoción, lo que la hacía aún más aterradora. La pregunta relevante es ¿por qué la escribiste? ¿Por qué has estado llevando a Carlota a salidas no programadas, violando el protocolo y nuestra confianza? No sé de qué hablas. El tono de Camila era medido, casi divertido, un último intento de negar la realidad. Guillermo señaló a Valiente. El sargento Valiente encontró pruebas dentro de tu vehículo. Las grabaciones de vídeo te muestran sacando a Carlota de su lección, moviéndola por los pasillos de servicio como una conspiradora. Un guardia, siseó Camila. Su sonrisa finalmente desvaneciéndose, revisó mi vehículo personal. Un guardia que hacía su trabajo notó irregularidades e investigó. Las manos de Guillermo estaban planas sobre el escritorio, anclándolo a la realidad de la situación. Deja de desviar el tema, explica la nota. Estás explicándomelo a mí, no a él, la interrumpió Guillermo, su voz cortando el aire. Esa es la pulsera de mi hija, la pulsera que le regalamos en memoria de mi madre, escondida en tu coche como si fuera un objeto vergonzoso. Esa es una nota en tu papelería personal, instruyéndola para que nos guarde secretos. Esa es Carlota en cámara, mi hija, llorando después de pasar tiempo a solas contigo. Se inclinó hacia adelante, su furia una fuerza palpable en la habitación. ¿Qué estás haciendo con ella, Camila? Nada inapropiado, la compostura mostraba grietas. Paso tiempo con ella. Es una niña solitaria, Guillermo. Tú y Catalina siempre estáis ocupados. No. La voz de Guillermo bajó a un nivel peligroso, un susurro que era más fuerte que un grito. No te atrevas a presentar esto como un fallo en nuestra crianza. ¿A dónde la llevaste ayer? La pregunta fue directa, una daga de precisión. Camila dudó un instante. Dimos una vuelta por el recinto, hablamos. Durante 11 minutos, Chen colocó el mapa del palacio en el escritorio. Estos lugares, señora, fueron encontrados marcados en su vehículo. Los almacenes del ala norte, la antigua capilla, todos aislados. ¿Por qué estaban marcados? No sé nada de ese mapa. Tenemos sus huellas dactilares en el mapa, señora. La voz de Chen era tranquila, implacable. También tenemos testimonios del personal que la sitúan en esos lugares. La compostura de Camila finalmente se rompió. «¡Esto es absurdo! Soy la reina consorte». «El sargento Valiente no tiene ningún agravio», la interrumpió Guillermo. «Tiene la responsabilidad de proteger a mi familia, la cual ha cumplido con integridad. Has estado manipulando a mi hija. Esa nota deja claro tu propósito. Insultaste la memoria de mi madre y a la niña que no pude proteger. Carlota ha sido evaluada por el doctor Morrison», continuó Guillermo. «Cada palabra un clavo en el ataúd de la vida de Camila en Palacio. Ha estado mostrando signos de ansiedad y angustia. Ha tenido pesadillas. Cuando se le pregunta por pasar tiempo contigo, se altera visiblemente». La miró directamente. Sus ojos ya no eran los de un hijastro, sino los de un juez. Se acabó. No más contacto con mis hijos. Ninguno de ellos. Ni supervisado, ni sin supervisar. Nada en absoluto. Guillermo, ¿estás reaccionando de forma exagerada? Fue su débil defensa, las palabras de alguien que ha perdido la partida y se niega a admitirlo. Estoy protegiendo a mi hija de alguien que ha demostrado no ser de fiar, alguien que ha confundido el privilegio con el poder. La voz de Guillermo bajó aún más, un susurro helado que prometía un invierno largo y duro. Tienes dos opciones. Te retiras discretamente, alegando motivos de salud, y manejamos esto, entre estos muros, preservando una última pizca de dignidad para la corona. O esto se convierte en una investigación formal con posibles cargos criminales relacionados con el peligro infantil y el abuso psicológico. La elección es tuya. El rostro de Camila se puso blanco. El color huyó de sus mejillas, dejándola con la palidez de un fantasma. «No te atreverías. Tu padre», comenzó Camila, intentando jugar su última carta, la lealtad al rey. «Apoyará la seguridad de sus nietos por encima de todo». La voz de Guillermo era uniforme.
una declaración de una verdad inmutable. Hablaré con él en menos de una hora. Espero, y creo, que su posición se alineará estrechamente con la mía. Camila miró a Valiente una última vez. Su desprecio un veneno no disimulado. No pudiste dejarlo pasar. Te has destruido a ti mismo y a esta familia por nada. Basta. La voz de Guillermo resonó como una orden en un patio de armas, la furia del futuro rey finalmente desatada. El sargento Valiente hizo exactamente para lo que está aquí. Protegió a un niño. Siguió la evidencia. Actuó con una integridad que tú, al parecer, no puedes ni comprender. Davenport abrió la puerta, el gesto de un carcelero cortés. Señora, si me acompaña. Camila salió con Davenport, su derrota, una procesión silenciosa. Chen cerró la puerta tras ellos, sellando el destino de la reina consorte. Guillermo exhaló lentamente, la tensión sostenida finalmente liberándose de su cuerpo. Se volvió hacia Valiente, y por primera vez, la máscara de príncipe se desvaneció, revelando al padre. «Sargento, le debo una disculpa», señaló sus preocupaciones a través de los canales adecuados y fue ignorado. Puso en riesgo su carrera porque el sistema que yo represento, falló en proteger a un niño. Guillermo le extendió la mano. Gracias por elegir lo correcto por encima de lo fácil. Valiente la estrechó, el gesto un puente sobre el abismo de protocolo que los separaba. Solo hacía mi trabajo, señor. Lo sé, pero mucha gente se habría dicho a sí misma que no era su problema y se habría marchado. Usted no lo hizo. Eso importa. El decreto había sido firmado, no con tinta en un documento real, sino con la furia paterna y el peso de la historia. Camila sería borrada de la vida real, no mediante una ejecución, sino a través de un exilio silencioso a su propia jaula dorada en Rye Mill House. Fue una purga simbólica, y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. 20 minutos después, mientras Guillermo iba a estar con su hija, Valiente permanecía en el pasillo, un centinela solitario en la encrucijada de la historia. Fue entonces cuando una voz suave lo sacó de sus pensamientos. «Sargento Valiente». La princesa Catalina estaba allí. Se había cambiado la ropa de su compromiso oficial por unos vaqueros y un jersey suave. La armadura de la realeza reemplazada por la vulnerabilidad de una madre. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Guillermo me contó lo que encontró, lo que hizo. Su voz era densa, cargada con el peso de una gratitud inexpresable. Protegió a mi hija de algo que todavía no puedo ni nombrar. Y necesito que lo sepa. Arriesgó todo. Su carrera, su futuro, por una niña que ni siquiera era suya. Se enfrentó al protocolo y al poder porque sabía, en su corazón, que algo andaba mal. Eso no es nada. Lo es todo. Valiente, un hombre de acciones, no de palabras, no supo qué responder. «Carlota quiere verle», continuó Catalina, su voz un poco más firme. «Ha estado preguntando por el guardia que encontró su chaqueta. Dijo que fue amable con ella esta mañana, cuando estaba asustada, y quiero que sepa». Su mirada se agudizó, la futura reina emergiendo, que la gente que la protege es genuinamente de fiar. Que cuando esté asustada, hay gente buena que realmente la ayudará. Lo llevó a su sala de estar privada, un espacio cálido y vivido que contrastaba con la fría formalidad del resto del palacio. Este era un hogar. Carlota estaba en el sofá, envuelta en una manta. Parecía pequeña, frágil. «Alteza», dijo Valiente suavemente. «¿Cómo se encuentra?» «Mejor». Su voz era un susurro. «Mi papá dijo que encontró cosas en el coche que sabía que estaba asustada». Valiente se agachó a su nivel, mirándola a los ojos. «Lo supe. Y quiero que entienda algo importante. Lo que le pasó no fue su culpa. Los adultos nunca deben pedir a los niños que guarden secretos que los hagan sentir inseguros o asustados. Nunca». Los ojos de Carlota se llenaron de lágrimas. «Me dijo que mi mamá se enfadaría si decía algo, que me metía en problemas». «Tu mamá no está enfadada», dijo Catalina, abrazándola con una ferocidad protectora. «Nunca contigo.
Jamás contigo. Me llevó a lugares fríos, susurró Carlota, las palabras saliendo como astillas de un recuerdo doloroso. Y me dejó allí un rato. Dijo que necesitaba aprender a ser fuerte, a no tener miedo. Valiente sintió una furia fría y absoluta encenderse en su interior. No era disciplina, era crueldad deliberada, una lección de terror impartida a una niña. Catalina miró a Valiente, su decisión tomada. Nos gustaría que fuera asignado al destacamento de protección principal de Carlota, si está dispuesto. Quiero a alguien vigilándola que ya ha demostrado que pondrá su seguridad en primer lugar. Siempre, siempre, dijo Valiente sin dudar, un juramento hecho no a la corona, sino a la niña que la representaba. La confianza debe ganarse, no conferirse con un título. Y en ese momento, en esa habitación cálida, Valiente se la había ganado. Porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién la protegió. 3 días después, Camila abandonó el palacio discretamente. El comunicado oficial fue breve, una obra maestra de la ofuscación burocrática, citando motivos de salud. Pero entre los muros del palacio, donde los susurros viajan más rápido que cualquier decreto, todos entendieron lo que realmente había sucedido. Un guardia había descubierto la verdad, se había enfrentado a la autoridad y al protocolo. Y la decisión correcta, una decisión de sangre y no de título, se había tomado. Pero la historia no había terminado. Entre la confrontación y la lenta recuperación de Carlota existía un capítulo oculto, un archivo gris de crueldad. Valiente, ahora parte del círculo de confianza, descubrió que durante las 6 semanas en que Camila había estado marcando lugares en su mapa, la tutora favorita de Carlota, la señorita Hammond, había solicitado un traslado repentino. Valiente se puso en contacto con ella, lo que reveló heló la sangre de Valiente. Camila se había acercado a ella varias veces, haciendo preguntas detalladas y extrañas sobre el estado emocional de Carlota, sus miedos, lo que la ponía ansiosa. Al principio, Hammond pensó que era preocupación genuina, pero las preguntas se volvieron más específicas, más puntiagudas. ¿Lloraba Carlota con facilidad? ¿Qué le daba más miedo? ¿Cómo reaccionaba cuando se separaba de sus padres? No preguntaba por preocupación. Estaba reuniendo información de inteligencia, identificando vulnerabilidades para su campaña de terror psicológico. Semanas después, Valiente encontró algo más, una herida en la memoria digital del palacio, una brecha en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Varias horas de metraje de los almacenes del ala norte habían sido borradas 2 días antes de que él descubriera la chaqueta de Carlota. Se lo comunicó a Herrera. 6 horas después, Herrera lo llamó. Lo recuperé. Tienes que ver esto. La grabación recuperada mostraba el interior de uno de los almacenes. Sin ventanas, una sola bombilla. Camila y Carlota entraron. Aquí haremos tu entrenamiento de fuerza, dijo Camila, su voz falsamente tranquilizadora. Vas a aprender a no tener miedo a la oscuridad. Apagó la luz y cerró la puerta, sumiendo a la princesa en una negrura total. La voz de Carlota, pequeña y asustada, resonó en el audio. Abuela, por favor, vuelve. Silencio. Solo el sonido de un llanto silencioso. 17 minutos, una eternidad para una niña en la oscuridad, pasaron antes de que Camila regresara. ¿Aprendiste la lección? La pregunta no era una pregunta, era una afirmación de poder. Hay 4 sesiones más como esta, dijo Herrera en voz baja, su voz llena de una rabia contenida. Todas borradas, todas recuperadas, la última. Dejó a Carlota sola en la oscuridad durante 23 minutos. No estaba construyendo carácter, estaba demoliendo un alma. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero esta vez la historia se negaba a permanecer en la oscuridad. Hay algo peor, dijo Herrera, su voz un presagio de una oscuridad aún más profunda. Recuperó otra grabación, esta del exterior de la antigua capilla, uno de los puntos ciegos del mapa de Camila. No había imagen del interior, pero el audio era claro, una grabación fantasmal de un tormento privado. Unos minutos de silencio y luego la voz de Carlota aterrorizada.
¿Qué ha sido eso? Solo el viento, respondió Camila, su voz despectiva. He oído algo moverse. Carlota, deja de ser un bebé. Me voy. Puedes salir cuando te hayas calmado. No, por favor, no me dejes aquí. La puerta de la capilla se cerró, un sonido final y pesado, y luego los sollozos de Carlota, un lamento solitario en la oscuridad. Camila no regresó durante 31 minutos. 31 minutos de terror calculado. Cuando finalmente abrió la puerta, Carlota salió corriendo y se derrumbó contra ella, buscando consuelo en su atormentadora. Camila la apartó. Mírate, histérica. Por eso necesitamos estas sesiones. Valiente se sintió enfermo. No era solo manipulación, era un abuso psicológico sistemático, una campaña de terror diseñada para romper el espíritu de una niña. Camila estaba traumatizando deliberadamente a Carlota y luego condicionándola para que creyera que el trauma era su propia debilidad. Chen llegó en 20 minutos. Vio todas las grabaciones en silencio, su rostro una máscara de furia controlada. «Esto cambia las cosas», dijo finalmente. «Esto es evidencia documentada de abuso infantil. Repetido, deliberado, calculado. No puedo enterrar esto, sargento. No lo haré. Tengo la obligación de denunciarlo. Reina consorte o no, Camila cometió crímenes contra un niño, y dentro de los muros de este palacio o fuera de ellos tiene que haber consecuencias». Cuando el príncipe Guillermo vio las grabaciones recuperadas, su reacción fue controlada, pero absoluta. Se sentó a ver la tortura de su hija sin decir una palabra, su mandíbula apretándose progresivamente con cada sesión, con cada momento de miedo de Carlota. Cuando terminó el último vídeo, se quedó en silencio durante un minuto entero, un silencio más aterrador que cualquier grito. Luego miró a la inspectora Chen. «Presente cargos». Su voz era hielo. «No me importa el escándalo, no me importa la reputación de la familia. Me importa que mi hija fue torturada por alguien que debía protegerla. La única mujer a la que mi padre amó, la mujer que suplantó a mi madre, ha hecho esto». Camila no se va a marchar en silencio. Responderá por lo que hizo. La corona siempre ha reclamado control sobre el tiempo, sobre la narrativa, pero esta vez el pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo, y exigía justicia. No todas las heridas están destinadas a sanar. Algunas exigen un ajuste de cuentas. 4 meses después, la maquinaria de la justicia, aunque lenta y discreta, dictó sentencia. Camila fue acusada formalmente. El caso se manejó con la delicadeza que exige un escándalo de esta magnitud, lejos de los focos de los medios, pero los cargos eran reales y devastadores. Nunca fue a juicio. En un acuerdo negociado en las sombras, aceptó la responsabilidad de sus actos, un tratamiento psicológico obligatorio y una orden de alejamiento permanente de los hijos del príncipe Guillermo. No fue una purga legal, fue una simbólica. Fue exiliada de la vida pública, borrada de la narrativa real. El rey Carlos, atrapado entre la mujer que eligió y la institución a la que sirve, emitió su propia declaración. Una distancia calculada y fría. La protección de los niños siempre debe ser lo primero. Ninguna relación, ninguna posición, ninguna circunstancia excusa el daño a un niño. Era un repudio total, un padre eligiendo el futuro de la corona por encima del amor de su vida. Carlota continuó su terapia. Lentamente, las pesadillas disminuyeron. 6 meses después, jugaba en los jardines del palacio, su risa una melodía que había estado ausente durante demasiado tiempo. Corrió hacia Valiente, ahora una presencia constante en su vida. Sargento Valiente subí hasta la cima del castillo de juegos. Vi que fue muy valiente, Alteza. Su expresión se tornó seria, la de una niña que ha visto demasiada oscuridad. «Ya no le tengo miedo a las alturas», ladrá. «Morrison dice que cada día soy más valiente». «Siempre fue valiente», dijo Valiente suavemente, su voz un bálsamo. Solo necesitaba tiempo para recordarlo. La monarquía había sido protegida, su línea de sucesión asegurada. Pero su paz había sido rota, sus cimientos sacudidos. Y en el silencio que sigue, una verdad persiste.
No todas las heridas están destinadas a sanar. Puedes enterrar la historia, puedes silenciar a una consorte y exiliarla a una jaula dorada, pero cuando la verdad está escrita con las lágrimas de un niño, no permanece enterrada, se levanta, y esta vez tiene un rostro. La historia no recordará quién llevaba la corona, recordará quién se la ganó, no por derecho de nacimiento, sino por un acto de valor, protegiendo a los inocentes. La corona tiene secretos, y ahora uno de los más oscuros ha sido expuesto no por un decreto, sino por un guardia que se atrevió a mirar detrás de la puerta cerrada.